Hola y bienvenidos a esta primera edición filmada del podcast americano. Mi nombre es Freddie Gray, soy el subeditor de The Spectator y llevo haciendo el podcast americano durante varios años. Tenemos una base de fans grande y leal, pero pensamos expandirlo ahora emitiéndolo en Spectator TV. Este es el primer episodio y no se me ocurrió un mejor invitado que el profesor John Mearsheimer, quien es profesor en la Universidad de Chicago, un destacado experto en relaciones internacionales y alguien que ha generado bastante controversia, o mejor dicho, ha despertado bastante enojo con sus recientes discursos sobre Gaza y Ucrania. John, estoy encantado de que seas nuestro primer invitado. Gracias por acompañarnos. Quisiera empezar pidiéndote tu opinión sobre Emmanuel Macron. Circula un video en el que muchas personas dicen que Macron es muy elocuente e inteligente al argumentar por qué cree que Occidente debería apoyar a Ucrania en atacar objetivos rusos, específicamente objetivos militares dentro de Rusia. Él plantea que dado que Rusia está atacando agresivamente a Ucrania desde sus propias fronteras y nosotros proporcionamos armas a Ucrania para defenderse, Ucrania debería poder contraatacar. ¿Qué opinas del argumento de Macron? ¿Te parece persuasivo? Bueno, no estoy de acuerdo. Entiendo lo que dice y a primera vista es un argumento plausible, pero el problema aquí es la amenaza de escalada. Ahora estamos hablando de atacar el territorio ruso, no de atacar objetivos en territorios que solían ser parte de Ucrania y que Rusia ha anexado, sino de atacar la madre Rusia. Los rusos han dejado claro que consideran esto una línea roja. Mi opinión es que estos ataques probablemente no tendrán mucho éxito, por lo que los rusos no responderán de manera significativa. Sin embargo, si me equivoco y los misiles empiezan a tener un efecto real, los rusos podrían tomar represalias seriamente. El gran peligro aquí es que Occidente, y en particular Estados Unidos, podría verse arrastrado al conflicto, lo que podría llevar a una guerra de grandes potencias. Desde el inicio, hemos hecho grandes esfuerzos, hablo de los estadounidenses, para evitar involucrarnos directamente en los combates, y este tipo de acciones podrían arrastrarnos, lo cual me pone muy nervioso. Ha sido un conflicto interesante en ese sentido. Al principio, nadie pensaba que estaríamos tan involucrados como lo estamos ahora. Occidente en general y Biden en particular parecían estar liderando desde atrás, entrando progresivamente. Al principio siempre decía no, pero luego terminaba diciendo sí respecto al suministro de armas o apoyo a Ucrania. ¿No estarías de acuerdo? Estoy de acuerdo, Freddy. Creo que lo que ocurrió aquí es que en 2022, el primer año de la guerra, recordemos que los rusos atacaron el 24 de febrero de 2022, estábamos bastante confiados en que podríamos derrotar a los rusos. Estábamos seguros de que los ucranianos podrían vencerlos en el campo de batalla. Además, creíamos que las sanciones económicas causarían un daño grave a la economía rusa, llevándola a la ruina. Así que la combinación de victorias en el campo de batalla y sanciones económicas parecía una fórmula ganadora. Pero debes recordar que, a finales de 2022, cuando el general Milley dijo que las cosas iban bien, pero que era momento de resolver el conflicto porque era el punto más alto para Ucrania y Occidente, la administración Biden no quiso escuchar. Creían que estábamos en posición dominante y que la situación mejoraría con el tiempo. Por supuesto, estaban equivocados. A lo largo de 2023 y ahora en 2024, los rusos se han movilizado y han cambiado el equilibrio de poder a su favor. Esto nos ha obligado a compensar, intentando escalar junto con ellos. Sin embargo, cada vez que introducimos un arma nueva o probamos una estrategia diferente, no logramos revertir el desequilibrio creciente contra Ucrania. Hoy, los ucranianos están en serios problemas en el campo de batalla, y parece que Ucrania perderá la guerra.
Por ello, no es sorprendente que líderes como Macron sugieran que debemos intensificar los ataques, incluso golpeando el territorio ruso. Pero nuevamente hay que preguntarse si realmente tiene sentido. Mencionaste el término escalada progresiva. ¿Podrías explicar a nuestros espectadores qué significa y si es una teoría completamente convincente para entender las relaciones internacionales? Cada vez que dos países entran en guerra, se produce una escalada. Esto ocurre tanto en los objetivos de cada lado como en los medios de combate. Por ejemplo, los objetivos de Rusia en esta guerra han evolucionado con el tiempo. Además, en términos de armamento y estrategias de combate, se introducen nuevas armas, se movilizan más tropas, se activa la base industrial y se atacan objetivos que antes no se tocaban. El resultado es que el conflicto escala, pero ambos lados lo hacen. En una guerra, cada lado intenta obtener dominancia de la escalada, es decir, querer asegurarse de que a medida que el conflicto escala, uno domina al otro. El problema que enfrentamos en Occidente es que, a medida que hemos escalado junto con los rusos, ellos nos han superado en cada paso. Hemos intentado responder y compensar el desequilibrio creciente, pero no hemos tenido éxito. Es crucial entender que en prácticamente todas las guerras, los medios de combate y los objetivos evolucionan y se intensifican. Pero cuando hablas de Rusia y Ucrania, creo que siempre hemos estado, nosotros, Occidente, desde que empezó esta guerra, 2 pasos detrás de Rusia en términos de dominancia de la escalada. De hecho, me pregunto, ¿qué opinas de la idea de que tal vez, si hubiéramos actuado con más vigor al principio, aunque conllevara ciertos riesgos, estaríamos en una posición más fuerte ahora, en lugar de este tipo de escalada progresiva que hemos visto en los últimos 2 años? Creo que estaríamos en una mejor posición si hubiéramos enviado más armas inmediatamente a Ucrania, digamos en 2022 o principios de 2023, y no hubiéramos esperado tanto para, por ejemplo, proporcionarles los ATACMS. Sin embargo, no creo que eso hubiera marcado una gran diferencia. La única forma en que realmente podríamos haber vencido a los rusos habría sido involucrándonos directamente en la guerra. Pero eso nunca iba a suceder porque no queremos una guerra de grandes potencias, especialmente una entre Estados Unidos y Rusia, ambos con miles de cabezas nucleares. La administración Biden sabiamente ha tratado de evitar una guerra. Pero Freddy, si no ponemos tropas terrestres occidentales en el combate, no hay forma de que los ucranianos puedan derrotar a los rusos. El hecho es que hay muchos más rusos que ucranianos, lo que significa que Rusia puede construir un ejército mucho más grande en términos de personal. Además, cuando se analiza la capacidad de Rusia para producir armamento, supera con creces no solo la capacidad de Ucrania, sino también la capacidad de Occidente para suministrar armas a Ucrania. En este punto, lo que tenemos en Ucrania es una lucha entre 2 bandos, donde uno está en clara desventaja, no solo en cuanto al número de soldados, sino también en cuanto a los recursos armamentísticos disponibles. El resultado es que Ucrania está perdiendo, y no creo que haya nada que podamos hacer para cambiar esa situación. Ni siquiera implementar la idea de Macron cambiaría mucho las cosas, lo cual nos lleva a la pregunta clave. Como dijo el general Petraeus, ¿cómo termina esto? O tal vez, ¿cuál es nuestro objetivo en Occidente con respecto a Ucrania, y cómo podríamos alcanzarlo? Creo que el objetivo de Occidente tiene 2 formas, y ambas están estrechamente relacionadas. La primera es frenar a los rusos en el campo de batalla, es decir, hacer todo lo posible para evitar que sigan ganando territorio. Luego, tal vez en 2025 o 2026, hayamos fortalecido lo suficiente nuestras bases industriales en Occidente para proporcionar a Ucrania las armas necesarias para que puedan lanzar otra contraofensiva, esta vez con éxito. Algunas personas todavía creen en esa posibilidad. La segunda opción, más plausible en mi opinión, es frenar a los rusos en el campo de batalla,
obligarlos a sentarse a la mesa de negociaciones y conseguir el mejor acuerdo posible para los ucranianos. Esta parece ser la meta más alcanzable que están articulando algunos portavoces occidentales hoy en día. Supongo que otro objetivo podría ser desestabilizar a Putin, ¿no? Hay mucha discusión en las últimas semanas sobre la guerra interna de Putin con su propio ejército, con la destitución de Shoigu como ministro de Defensa y la detención de varios generales por corrupción. Tal vez el Kremlin podría colapsar porque el control de Putin no es tan sólido como creemos. La pregunta que debes hacerte, y yo te la haría, es: ¿a quién imaginas reemplazando a Putin? Imagino a alguien mucho peor. Exactamente. Es difícil de decir en Occidente, porque Putin suele ser retratado como una especie de segundo Adolf Hitler. Pero, en comparación con otras élites políticas y militares rusas, Putin no es tan agresivo. Es fácil imaginar que su reemplazo podría ser alguien más belicoso y dispuesto a liberar completamente a los perros de guerra contra Ucrania. Durante mucho tiempo en los círculos de análisis ruso, Putin ha sido criticado por no llevar la guerra con suficiente vigor. Así que es probable que su sucesor sea más duro, más inclinado a jugar sucio con los ucranianos. Sin embargo, creo que es casi imposible imaginar a un líder que inmediatamente busque terminar la guerra en términos favorables para Ucrania y Occidente. Creo que deshacerse de Putin es como deshacerse de Netanyahu. Si miras la situación en Oriente Medio, mucha gente piensa que una vez que te deshagas de Benjamin Netanyahu, vivirás feliz para siempre, porque él es la fuente de todos los problemas. Esto es una ilusión. De hecho, en el caso de Netanyahu, muchos de los miembros de su gabinete son mucho más belicosos, mucho más interesados en infligir sufrimiento a los palestinos que él mismo. La idea de que si te deshaces de Netanyahu, habrá paz en Gaza, es simplemente un sueño. Lo mismo ocurre en Europa del Este y Ucrania. Deshacerse de Putin no tendrá un efecto significativo en el resultado de esta guerra. Quiero pasar a Gaza, pero tal vez este sea un buen momento para ampliar la perspectiva y observar el juego de las grandes potencias que está ocurriendo en el mundo. No es un problema en Occidente que pensamos en términos de relaciones públicas, como si deshacerse de Putin o de Netanyahu pudiera ofrecer una nueva narrativa. Pero los fundamentos de las relaciones internacionales no cambian. Las realidades no cambian. Mirando más allá de Ucrania, podemos ver una especie de lucha por el poder en Europa del Este. En Georgia, por ejemplo, hay una fuerte presión europea contra una ley que parece prorrusa. En Eslovaquia, con Robert Fico, hay movimientos similares. Hay indicios de una lucha por la influencia en Europa del Este que muchos pensadores occidentales parecen entender solo en términos de relaciones públicas. ¿Estoy en lo correcto o estoy diciendo tonterías? Absolutamente. Supongamos que la guerra en Ucrania se calma y el conflicto se congela. Aún quedan al menos 5 posibles puntos de conflicto donde la guerra podría estallar nuevamente. Uno es el control del Mar Negro, otro es Moldavia, el tercero es Bielorrusia, el cuarto es el Mar Báltico, donde se observa mucha actividad, y el quinto es el Ártico, donde también hay actividad significativa. En el Ártico hay 8 países con intereses en la región. 7 de ellos son miembros de la OTAN, y el otro es Rusia. Con el deshielo y las consecuencias que ello conlleva, hay un enorme potencial para conflictos. Así que acabo de señalar 5 posibles puntos de conflicto que no incluyen Georgia, que tú mencionaste. Esto significa que incluso si se llega a una paz fría en Ucrania, hay una alta probabilidad de que pronto se convierta en otra guerra caliente debido a estos puntos de conflicto, y al hecho de que Ucrania y Occidente nunca aceptarán una victoria rusa. Occidente y Ucrania harán grandes esfuerzos para socavar la posición de Rusia en estos puntos de conflicto. Y los rusos responderán causando problemas en Europa y en las relaciones transatlánticas. Por lo tanto, creo que en el futuro previsible,
habrá un potencial significativo para conflictos más allá de Ucrania, incluso después de que este conflicto se resuelva. ¿Y quién sabe cuándo terminará el conflicto en Ucrania? Me pregunto si la forma en que pensamos sobre las revoluciones de colores en Occidente necesita revisarse. Tendemos a verlas como erupciones espontáneas pro libertad que traen gobiernos democráticos a Europa del Este. Hay algo de verdad en eso. No soy completamente cínico al respecto, pero también fueron movimientos dirigidos, en muchos casos, por Estados Unidos y fuerzas occidentales. ¿No es así? Absolutamente. Quiero dejar claro, antes de compartir mi opinión sobre las revoluciones de colores, que estoy profundamente agradecido de vivir en una democracia liberal. Estoy profundamente agradecido de haber nacido en Estados Unidos. No soy un opositor de la democracia liberal, pero la idea de que Estados Unidos y sus aliados tienen el derecho de ir por el mundo interfiriendo en la política interna de otros países, intentando moldear profundamente cómo deben ser esas políticas, es una receta para el desastre. Debes entender que la ideología política más poderosa del planeta es el nacionalismo. Vivimos en un mundo de estados-nación, y el nacionalismo privilegia conceptos como la soberanía y la autodeterminación. A las personas no les gusta que otros países vengan a decirles cómo manejar su política. Mira Estados Unidos. Estados Unidos se siente profundamente ofendido ante el más mínimo indicio de que algún líder ruso o chino esté interfiriendo en nuestro proceso político. ¿No nos gusta? Nuestra postura es que nuestro proceso político es exclusivamente nuestro, y nadie de fuera tiene permitido interferir en él. Estoy completamente de acuerdo con esa visión. Sin embargo, si realmente creemos eso, significa que Estados Unidos debería mantenerse al margen de intentar influir o interferir en la política de otros países. Pero lo hacemos todo el tiempo. Creemos que tenemos el derecho y la responsabilidad de convertir a otros países del mundo en democracias liberales, de hacer que se parezcan a nosotros. Esto nos ha metido en problemas interminables. Los rusos temen una revolución de colores en Moscú. Los chinos no quieren convertirse en una democracia liberal. Aprendí esto de joven, durante la guerra de Vietnam, cuando quedó claro que no se trataba tanto de una guerra contra el comunismo, sino de una guerra contra el nacionalismo. Los vietnamitas del norte y el Vietcong del sur creían en la autodeterminación. No querían que un grupo de estadounidenses, ni los franceses antes de ellos, les dijera cómo manejar su política. Querían decidir por sí mismos, querían expulsar a los extranjeros de su país. ¿Y quién podría culparlos? Una vez que comienzas a ver el conflicto en términos de nacionalismo, todo encaja. Por lo tanto, creo que deberíamos salir del negocio de promover revoluciones de colores porque nos causa problemas interminables y viola principios fundamentales del liberalismo. Si puedo hacer un último punto sobre esto, Freddy, el liberalismo es una ideología basada en la premisa de que las personas no pueden estar de acuerdo sobre los principios fundamentales. Lo que intentas hacer en una sociedad liberal es dar a las personas la oportunidad de vivir su vida de acuerdo con sus propios principios, al mismo tiempo que promueves la tolerancia, aceptando las diferencias. Pero Estados Unidos y sus aliados europeos han llegado al punto de creer que tienen la fórmula mágica, la solución aprobada para cómo debe manejarse un sistema político. Por lo tanto, creen que tienen el derecho de intervenir en la política de otros países. Esta es una forma fundamentalmente iliberal de ejecutar una política exterior porque no tolera las diferencias. Si un país quiere tener un sistema autocrático y sus ciudadanos están contentos con ello, esa es su decisión, y deberíamos dejarlos en paz. Sin embargo, no podemos hacerlo porque no toleramos las diferencias. Creemos que solo hay una solución válida, la democracia liberal, lo cual nos convierte, o al menos a Occidente, en imperialistas, ¿verdad? Puedes usar esa palabra.
No me gusta la palabra imperialistas porque me recuerda a los días en que los británicos y los franceses tenían imperios. Pero entiendo a qué te refieres. ¿Crees que necesitamos actualizar la estrategia de las revoluciones de colores para avanzar en los intereses occidentales? Por ejemplo, en Irán, parece que Estados Unidos ha intentado fomentar una revolución de colores y ha fracasado. Tal vez estas estrategias funcionaron al final de la Guerra Fría, pero ya no parecen ser efectivas, ¿o sí? Una suposición es que si facilitas el cambio social y obtienes más democracias liberales, deshaciéndote de las autocracias, esto funcionará a favor de tus intereses estratégicos. Pero no creo que eso sea cierto. Voy a ser claro, no creo que promover la democracia a punta de rifle funcione. Pero incluso si funcionara, la creencia de que esto automáticamente beneficia nuestros intereses estratégicos es errónea. La idea es que las democracias liberales se alinearán con nosotros y que los estados autoritarios no lo harán. Cualquiera que observe la historia de la política exterior estadounidense rápidamente entiende que tenemos un largo historial de derrocar democracias en todo el mundo. Irán en 1953, Guatemala en 1954, Chile en 1973, por nombrar algunos. Al mismo tiempo, hemos sido capaces de convivir cómodamente con autocracias en todo el mundo. Arabia Saudita es el caso más notable. Por lo tanto, la idea de que las democracias liberales automáticamente se convierten en aliadas y que las autocracias automáticamente son enemigas es un argumento que no creo que se pueda sostener. Así que ni siquiera veo valor estratégico en esta política absurda de tratar de interferir en la política de otros países y decirles qué tipo de sistema político deben tener. ¿Pero crees que las autocracias, si observamos a Rusia y China en este momento, son más efectivas? Si miramos lo que están haciendo en África, por ejemplo, parecen ser más efectivas en interferir en otros países que las democracias. Una de las razones por las que son tan efectivas es porque nosotros somos tan ineficaces. Si observas lo que está haciendo Occidente, es realmente sorprendente la medida en que colectivamente nos estamos disparando en el pie. Culpo más a los estadounidenses que a los europeos por este problema, porque Estados Unidos está en el asiento del conductor. Los estadounidenses han promovido una serie de políticas notablemente insensatas. Por ejemplo, mi argumento sobre las causas de la guerra en Ucrania es que fue la decisión en abril de 2008 de expandir la OTAN hacia Ucrania, lo que precipitó esta guerra actual. En esa cumbre de la OTAN en Bucarest, en abril de 2008, fue Estados Unidos, bajo George W. Bush, quien presionó fuertemente para llevar a Ucrania a la OTAN. Los europeos, en particular Angela Merkel, que lideraba Alemania, y Nicolas Sarkozy, que lideraba Francia en ese momento, estaban profundamente en contra. Pensaban que era una idea terrible. Los europeos tenían razón. Los estadounidenses estaban equivocados. Pero desafortunadamente, los europeos siguieron el liderazgo estadounidense, y por eso estamos donde estamos hoy. Creo que estaríamos mejor si los europeos hubieran prevalecido e impedido que siguiéramos esta idea loca de llevar a Ucrania a la OTAN. Pero los estadounidenses están en el asiento del conductor y no están manejando muy bien la política exterior. ¿Qué dices al argumento sobre Ucrania, de que cuando Ucrania entregó sus armas nucleares en 1994, Occidente junto con Rusia garantizó su soberanía? Ahora que esa soberanía ha sido violada, tenemos una responsabilidad de protegerla. ¿Estamos obligados a cumplir con esa promesa? La pregunta que debes hacerte, Freddy, es si estás dispuesto a luchar la Tercera Guerra Mundial con armas nucleares para preservar la integridad territorial de Ucrania. Esa es la cuestión aquí. Yo no lo estoy. Creo que nadie en su sano juicio querría participar en ese conflicto. Lo que deberíamos haber hecho es permitir que Ucrania conservara sus armas nucleares.
Como sabes, probablemente fui la única persona en Occidente que argumentó esto en 1993 en un artículo en Foreign Affairs. Ucrania debería mantener sus armas nucleares. Ese es el primer punto. El segundo punto es que no deberíamos haber seguido esta política de llevar a Ucrania a la OTAN. Fue una de las decisiones más importantes que se tomaron desde el final de la Guerra Fría, y resultó ser desastrosa, porque nos llevó a esta guerra, que tendrá consecuencias negativas de todo tipo durante mucho tiempo. Bueno, hablemos de la otra guerra en curso, que también tendrá consecuencias negativas a largo plazo. Gaza. No sé si has leído la historia en The Guardian hoy sobre cómo Israel presionó a un miembro de la CPI. ¿Qué opinas de eso? ¿Es un ejemplo clásico del comportamiento de Israel o es simplemente periodismo anti-israelí? La historia de The Guardian se basa en hechos. No es que The Guardian esté inventando datos, pero lo que sucedía aquí era que se estaba acumulando evidencia de que la Corte Penal Internacional estaba investigando a Israel y existía la posibilidad de que se acusara a líderes israelíes específicos de crímenes. Los israelíes intentaban detener estas investigaciones antes de que avanzaran. Este funcionario, que dirigía la CPI en ese momento, tuvo varias reuniones con la fiscal jefe y dejó claro que Israel haría todo lo posible para que pagara un precio significativo si perseguía a Israel. No me sorprende. Cualquiera que haya estudiado el comportamiento israelí a lo largo del tiempo sabe que los israelíes juegan duro. Los israelíes están completamente comprometidos con jugar duro y entienden que tanto la Corte Internacional de Justicia, CIJ, como la Corte Penal Internacional, CPI, representan un problema potencial de gran magnitud para ellos. Esto ha quedado demostrado a lo largo de este año, 2024. Recordemos que en enero la Corte Internacional de Justicia tomó medidas contra Israel, y ahora la Corte Penal Internacional también lo está haciendo. La historia en The Guardian muestra por qué los israelíes han estado tan preocupados durante mucho tiempo por la CPI. Esto se relaciona con tu tesis. Has dado un discurso que se ha vuelto viral en el que argumentas que Israel está perdiendo estratégicamente esta guerra. Dices que los países están volviéndose contra Israel, que se está aislando y que está cometiendo un error estratégico. Ese es tu argumento, ¿verdad? Sí, haría 3 puntos para apoyar la tesis principal que expuse en ese discurso en Australia, donde dije que Israel está en problemas. El primer punto es que Israel está en serios problemas porque ha vuelto a Gaza. Debes entender que en 2005, Ariel Sharon, quien era entonces el primer ministro de Israel, retiró a los colonos israelíes y a las fuerzas militares israelíes de Gaza, convirtiéndola en una enorme prisión al aire libre. Sharon entendía plenamente que Gaza era un avispero y que no tenía sentido, desde el punto de vista estratégico, mantener fuerzas israelíes allí, y creo que tenía razón. Pero ahora los israelíes han vuelto a Gaza con fuerza y serán los principales responsables de administrar Gaza en el futuro previsible. Esto, en mi opinión, es un desastre. El segundo punto es que si observas lo que ha ocurrido en las relaciones entre Israel y Hezbollah, así como entre Israel e Irán, verás que Israel ha perdido lo que llamamos dominancia de la escalada. La dominancia de la escalada ha sido una parte clave de la estrategia de disuasión de Israel. Un buen ejemplo de esto sería lo que ocurrió en Líbano en 2006, cuando Hezbollah mató a varios israelíes y tomó a algunos prisioneros. Israel respondió con una gran fuerza, causando un daño significativo a Hezbollah y al Líbano. Después de eso, Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, dijo que si hubiera sabido cómo responderían los israelíes, nunca habría llevado a cabo esos secuestros y asesinatos. Eso es dominancia de la escalada. Israel escaló después de los ataques, y lo hizo de una manera tan contundente que Nasrallah admitió que cometió un error. Si observas lo que está ocurriendo ahora en la frontera norte de Israel, donde Hezbollah e Israel están enfrentándose,
te darás cuenta de que Israel, a pesar de estar respondiendo a Hezbollah, no tiene dominancia de la escalada. Más importante aún, si miras lo que ocurrió entre Irán e Israel el 14 de abril, cuando Irán atacó a Israel, y el 19 de abril, cuando Israel contraatacó, verás que el ataque iraní fue mucho más grande en escala que el ataque de respuesta de Israel. Esto muestra que Israel ya no tiene dominancia de la escalada frente a Irán, a menos que consideres el uso de armas nucleares. Esto también significa que Irán probablemente buscará adquirir armas nucleares. En las noticias de hoy hay muchas historias sobre cómo Irán está persiguiendo con más vigor su programa nuclear ahora que en cualquier otro momento del pasado. Entonces, en resumen, el primer punto es que Israel ha vuelto a Gaza, lo cual es desastroso. El segundo punto es que frente a Hezbollah e Irán, parece que Israel ha perdido la dominancia de la escalada. Y el tercer punto es el daño masivo que se ha hecho a la reputación y posición de Israel a nivel internacional debido a sus políticas en Gaza. Esto también ha sido un desastre. Pero en ese intercambio entre Irán e Israel que mencionaste, es cierto que Irán lanzó un ataque más grande, e Israel respondió con un contraataque más limitado. Pero no es cierto que ambos ataques fueron en última instancia poco significativos en cuanto a daños. Si piensas en lo que ocurrió, todo comenzó el 1 de abril, cuando los israelíes atacaron la embajada iraní en Damasco, Siria. Los iraníes dejaron claro que tomarían represalias. Estados Unidos estaba horrorizado ante la posibilidad de que Irán atacara a Israel porque temíamos que la guerra escalara y nos viéramos arrastrados al conflicto. Es importante entender que ni Irán ni Estados Unidos querían involucrarse en esta lucha. Fueron los israelíes quienes atacaron la embajada iraní, intentando arrastrar tanto a los estadounidenses como a los iraníes al conflicto, porque querían que Estados Unidos realmente golpeara a Irán con fuerza. Pero, nuevamente, ni Irán ni Estados Unidos querían pelear. Después del ataque a la embajada, el 1 de abril, el 14 de abril, Irán atacó a Israel. Es importante entender que coordinamos con los iraníes antes y durante el ataque para hacer todo lo posible para mantenerlo como una ofensiva limitada, tanto en términos de objetivos como de las armas utilizadas. Además, y esto no debe subestimarse, Occidente, y aquí hablo principalmente de Estados Unidos, jugó un papel clave en repeler el ataque iraní. Hay informes en fuentes legítimas que dicen que nosotros, los estadounidenses, derribamos aproximadamente la mitad de los misiles de crucero, misiles balísticos y drones que Irán dirigió hacia Israel. Esto muestra que Israel dependía enormemente de Estados Unidos. Más aún, coordinamos el esfuerzo defensivo. Hay muchas historias sobre cómo los jordanos, los saudíes, los franceses, los británicos y los estadounidenses trabajaron con los israelíes el 14 de abril para proteger a Israel contra la ofensiva iraní. Esto es cierto, pero también demuestra que Israel no podía manejar la situación por sí solo. Cuando Israel atacó como respuesta, su ataque fue menor, principalmente porque Estados Unidos ejerció una gran presión para que el ataque se mantuviera muy limitado. Quiero ser claro, el instinto básico de los israelíes era atacar a Irán de manera contundente. Pero debes preguntarte, Freddy, ¿por qué quisimos limitar el ataque israelí? La respuesta es que sabíamos que si los israelíes realmente golpeaban con fuerza a Irán, Irán respondería con otro ataque masivo. Esto muestra que los israelíes ya no tienen la dominancia de la escalada que solían tener, a menos que consideres el uso de armas nucleares. Y, como mencioné antes, eso da a Irán un poderoso incentivo para adquirir armas nucleares. Diría que Israel está en problemas también porque este conflicto entre Irán e Israel, y el conflicto más amplio que está ocurriendo en el Medio Oriente hoy en día, le da a Irán un gran incentivo para obtener armas nucleares, lo cual, sin duda, no es del interés de Israel. Tratemos de conectar Gaza y la guerra en Ucrania.
¿No es el mismo problema en ambas? Es decir, Occidente, o más específicamente Estados Unidos, no puede imponer su voluntad en ninguno de los dos conflictos. Aunque América aún tiene dominancia en la escalada, no logra asegurarse de que lo que desea que ocurra en esas regiones realmente suceda. No hay duda de eso. A menudo argumento que uno de los problemas de la política exterior estadounidense hoy en día es que no aprecia lo suficiente los límites del poder militar. Estados Unidos es claramente el estado más poderoso del planeta. Es el estado más poderoso con diferencia en términos económicos, aunque China está comenzando a competir con nosotros. Militares, somos indiscutiblemente los más poderosos, pero hay límites reales a lo que puedes lograr con el poder militar estadounidense. Por ejemplo, Freddy, si miras a Israel, tiene una situación análoga. ¿Alguien negaría que las fuerzas de defensa de Israel son mucho más poderosas que Hamás? Por supuesto que no. Pero la idea de que las FDI derrotarán a Hamás y pondrán fin al conflicto en Gaza es un sueño. Eso no va a suceder. Los israelíes no van a derrotar a Hamás, a pesar de la tremenda ventaja militar que tienen sobre ellos. Si miras las capacidades materiales puras, es un ejemplo claro de los límites del poder militar. Vuelvo a mi juventud durante la guerra de Vietnam. Estados Unidos era mucho más poderoso que Vietnam del Norte, pero ¿quién ganó esa guerra? Los vietnamitas. Si avanzamos hasta Afganistán, Estados Unidos luchó contra los talibanes. Era como Bambi contra Godzilla, pero ¿quién ganó? Bambi ganó. Vietnam ganó, y los talibanes ganaron en Afganistán. Esto demuestra que hay límites significativos a lo que se puede lograr con fuerzas militares poderosas, y eso es algo que debemos entender. Y volviendo a los dos ejemplos que mencionaste, Ucrania y Gaza, incluso con Estados Unidos respaldando a los ucranianos e israelíes, no está claro que logremos nuestros objetivos en ninguno de los dos casos. En mi opinión, no lo lograremos. Creo que los rusos lograrán una victoria clara contra Ucrania, y pienso que los israelíes, como mencioné antes, están en serios problemas y no tienen una buena solución para el lío en el que se encuentran. Por último, John, porque ya hemos tomado mucho de tu tiempo, ¿hasta qué punto crees que el hecho de que Estados Unidos esté alcanzando los límites de su poder se debe al ascenso de China y Rusia? Ambos países que ahora están moldeando los eventos mucho más que en décadas anteriores. China no es un factor muy relevante en este momento en cuanto a los problemas que enfrentamos. Los dos grandes problemas que enfrentamos son Ucrania y Gaza, como señalaste. No hay duda de que China es la principal amenaza a largo plazo, y contener a China es la misión más importante que tiene Estados Unidos hoy en día. También está claro que estar tan profundamente involucrados en Ucrania y Gaza dificulta nuestra capacidad para pivotar completamente hacia Asia y enfrentar a China. Afortunadamente, no hemos tenido una crisis o guerra seria en Asia Oriental, por lo que no puedes argumentar que China nos está causando grandes problemas hoy en día en ese sentido. Sin embargo, Rusia sí nos está causando enormes problemas. Pensábamos que podríamos manejar fácilmente a los rusos. Como dije al principio del programa, creíamos que podríamos llevarlos a la ruina con sanciones económicas. Pensábamos que el ejército ucraniano, al que entrenamos y armamos entre 2014 y 2022, derrotaría a los rusos en el campo de batalla en Ucrania. Pero nada de eso se cumplió. Pero en parte, la razón por la que estábamos equivocados sobre Rusia fue debido a China, ¿no? China pudo comprar los recursos naturales de Rusia, apoyarla de manera indirecta, y lo mismo ocurre en Gaza. También vemos a China ayudando a Irán. China tiene un interés en mantener a Occidente distraído con estos conflictos mientras ella sigue ascendiendo, ¿verdad? Sin duda. La guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza son maná del cielo para los chinos, no hay duda de eso. No disputo tu punto de que China ha jugado un papel importante al apoyar a Rusia. Pero creo que, a medida que pase el tiempo,
el argumento que acabas de articular será aún más relevante. Los chinos se volverán más influyentes en el Medio Oriente y estarán más involucrados en ayudar a los rusos. Por ejemplo, creo que veremos a los chinos en el Ártico junto con Rusia. Es evidente que los rusos están interesados en colaborar con los chinos en el Ártico, porque entienden que están superados en números 7-1. De los 8 países del Ártico, 7 son miembros de la OTAN. Con el tiempo, la influencia china fuera de Asia Oriental crecerá considerablemente. Bueno, John, dijiste que podríamos estar hablando de esto durante décadas. Espero que sea así porque siempre es fascinante escucharte. Pero sé que muchas otras personas también quieren hablar contigo, así que debemos dejarte ir. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición televisada del podcast americano.